Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 11 de agosto. La lección de hoy se titula ¿Cómo ponerlo en práctica? Oremos. Dios y Padre que estás en los cielos, Señor Jehová, alabado y glorificado sea su sagrado nombre. Gracias Señor por su misericordia, porque somos pecadores y usted nos ha dado su perdón. Gracias Señor por este nuevo día que nos concede para que podamos tener un encuentro personal con usted. Háblenos, Señor, a través de este estudio. Enséñenos a perdonar, a olvidar, a ponerlo en práctica con nuestros semejantes que nos han herido. Y si nosotros hemos herido a otros, también danos ese poder de reconocer nuestras faltas. Todo lo suplicamos sin merecerlo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Cómo ponerlo en práctica? Porque no es suficiente la teoría de ver que otros han perdonado, han olvidado y que viven felices. Ahora debo de ponerlo en práctica en mí. Porque todos en algún momento alguien nos ha herido. Alguien nos ha levantado una calumnia. Y si no estamos aferrados a Jesús, no perdonamos. Queda esa herida y ese recuerdo guardado por años, y las relaciones quedaron rotas. ¿Cómo ponerlo en práctica? El perdón. Como dice la lección, a fin de poder perdonar, debemos admitir que nos han herido. Dice, debo de admitir que me hirieron. No debo de olvidarlo así, guardarlo. Debo de enfrentarlo, como dice aquí adelante. Esto quizá sea difícil, ya que a veces
nos sentimos más inclinados a enterrar nuestros sentimientos en lugar de superarlos. Debemos superar, debemos de, como dice ahí, nos sentimos más inclinados a enterrar nuestros sentimientos que fueron heridos, en lugar de superarlos de la manera de venir a la persona y decirle: mi hermano, papá, hijo, algún tío, algún amigo, venir y decirle: la situación que ha pasado, si ha sido de mi parte, perdóname, y si viene de ti, mi amigo, te perdono, dame la mano, sigamos siendo esos amigos que hemos sido siempre, que no se rompa esa amistad. Si es con la familia, de la misma manera, pero debo de romper ese espíritu, porque tarde o temprano el enemigo va a trabajar con eso que yo guardé, para que mis relaciones con mis semejantes no sean las buenas, que hayan barreras entre esa persona y yo. Sigue diciéndonos: está bien reconocer ante Dios nuestros sentimientos no cristianos, de resentimiento e incluso de ira, pero debemos actuar, porque está bien, Dios, Él lo sabe, sin que yo se lo diga, Él ya lo sabe. Si debo de ir a Él. Pero como dice, si cuando traes tu ofrenda al altar, te acuerdas de algún conflicto que ha tenido alguien contigo, ve y arregla esa situación y luego ven y ofréceme el sacrificio que traías. Está bien. Vemos aquí, dice, vemos que esto a menudo se expresa en los salmos. Esos resentimientos, esos corajes, esas cosas que no me dejan estar en paz, en reposo en Cristo. Puedo sentirme libre de decir a Dios que no me gustó lo que pasó, cómo me trataron, y que esto me entristece, me enoja, o ambas cosas. Podemos venir a Dios y empezar a orar por la persona que me hirió. Que el Señor me dé las palabras para poder acercarme a Él o a ella, y que haya un espíritu de reencuentro. En la historia de José lo vemos llorar cuando ve a sus hermanos nuevamente, al revivir algunos de los sentimientos de su pasado. Lloró José al ver a sus hermanos. Él no sabía que ya sus hermanos ya no eran los mismos, egoístas, envidiosos, pensamientos criminales, no. Ya ellos habían superado todo eso. Ahora vivían en unión como hermanos.
¿Qué hubiese pasado si José no pone en práctica el perdón? ¿Qué hubiese pasado en él cuando ve a esos 10 personajes que vienen a comprar, que él los reconoce que son su familia, sus hermanos? Si él no hubiese perdonado, aunque ellos estaban lejos, él los perdonó. Así el enemigo no tuvo oportunidad de trabajar en la mente de José para decirle: hoy es el tiempo para que te vengas, para que ellos sepan lo que tú sufriste. No tuvo oportunidad el enemigo, porque ya en José él había perdonado, y ahora lo que anhelaba él es reencontrarse con su familia. Pero también debía él averiguar si ya ellos ya no eran los mismos. ¿Qué nos dice la declaración de Jesús en la cruz sobre la oportunidad del perdón? ¿Qué nos dice ahí en Lucas, capítulo 23, versículo 34? El Señor Jesús ya está en la cruz. Ya le han hecho un juicio donde lo han calumniado, donde lo han abofeteado, se han burlado, le han colocado una corona de espinas y sus sienes heridas, lo han azotado y lo humillan llevando la cruz. La cruz que era para Barrabás, él la lleva cargando. Lo clavan en ese madero y es colocado desnudo totalmente en ella y es levantado. Todo eso lo está sufriendo él, inocente, que vino y amó a la humanidad. Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo y llegó hasta la muerte, y muerte de cruz, que era la más vergonzosa. De todas las muertes era la más vergonzosa. Pero él, estando allí en la cruz, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Las palabras que él había dicho, estando con sus discípulos, ahora él daba ejemplo. En la hora más oscura de su vida, él dijo: Padre, perdónanos. Y así él perdonó a sus agresores, a sus enemigos, les deseó bien en vez de mal. Por eso es que nuestro ejemplo es el Señor Jesús. Tenemos que mirarlo a Él, lo que Él nos enseñó. Jesús dice: no esperó a que nosotros pidiéramos perdón primero. Tampoco tenemos que esperar a que nuestro ofensor pida perdón. Podemos perdonar a los demás incluso
sin que acepten nuestro perdón. Porque el beneficiado soy yo. Eso es lo primero. Con el perdón que ofrezco, el primer beneficiado soy yo. ¿Por qué? Porque no permito que la amargura, el odio y el resentimiento se aniden en mi mente. Porque he permitido que el perdón esté en mi mente. Yo seré el primer beneficiado. Y luego, beneficiado será también aquel que me ofendió. Porque no lo veré como mi enemigo. Y me olvidaré de lo que ya pasó, ya lo perdoné. Y voy a buscar la manera de volver a ser amigo, o por lo menos ayudarlo en momentos en los cuales él necesite de mí, si es que él no quiere ser mi amigo. Y de esa manera estaré testificando que quien mora en mí es Cristo Jesús, porque le mostraré amor, amistad a esa persona. ¿Qué nos enseña Lucas? Capítulo 6, versículo 28. Nos dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Hay muchas personas así, que maldicen y que nos calumnian. Los celos, las envidias hacen que las personas hablen cosas que no son correctas, porque quieren herir a otro. Lo calumnian para que las demás personas lo rechacen. Y en algún momento usted ha estado allí en ese cuadro donde personas lo han calumniado, donde las personas lo han maldecido. Pero ¿qué nos dice el Señor en su palabra? Bendecid. O sea, que de nuestra boca no salgan palabras que hieran a aquel que yo sé que me ha calumniado. Bendecid. Que salgan cosas buenas, no solo de palabras, también pueden ser actos de bondad, de amor para esa persona. Si está en necesidad, venir y ayudarle. ¿Qué estoy haciendo con ello? Testificando que en mí no hay rencores, no hay odios, sino que lo que hay es amor. Hay perdón. En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 44, nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No es fácil. No es fácil cuando nos hieren de diferentes maneras, pero es posible. Con Cristo en nuestro corazón, con el amor hacia
Él, es posible. Porque la capacidad de perdonar viene de Jesús. No la tengo yo, viene de Jesús. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Cuando dice todo, abarca perdonar, olvidar, practicar el perdón y mostrar al ofensor que le amo. Por eso dice ahí la lección, el perdón como el amor comienza con una decisión más que con un sentimiento. Veamos eso. Vamos a ver, dice, el perdón como el amor comienza con una decisión más que con un sentimiento. Los sentimientos nos podemos equivocar, pero si tomamos una decisión de perdonar y lo hacemos, el sentimiento que pueda decirme lo contrario no va a impedir que perdone. Hay 3 ejemplos de perdón aquí en la lección de maestro. Y vamos a ver esos 3 ejemplos. Nuestra primera historia es sobre una familia adventista activa en la iglesia y muy conocida en la comunidad. Su hija se fue de la casa porque pensaba que la religión era aburrida. Para satisfacer su sed de placer, festejaba con su novio, se volvió adicta al trabajo, bebía mucho y pasaba gran parte de su tiempo en los clubes nocturnos de las ciudades. Como no podía llenar su vacío interior, finalmente recobró el sentido. Llamó a sus padres. Papá, mamá, quiero volver a casa. Póngase usted en ese cuadro. Los había avergonzado tanto. Pero la pregunta es, ¿podrían aceptarla? ¿Perdonarla? ¿Darle la bienvenida a su regreso? A la luz de la cruz, la recibieron en casa. Hoy ella está creciendo en la gracia. Otra historia. El hijo de un pastor. Pero se relacionó con las drogas cuando era adolescente. A la larga, abandonó los estudios, llevó una vida sin propósito. Sus padres nunca dejaron de orar por él. Lo siguieron amando, perdonándolo, y a la luz de la cruz lo recibieron en casa. Hoy es pastor. La tercera historia. Ella era una joven que tuvo una caída moral en un campamento juvenil de fin de semana. Se sintió culpable y avergonzada. ¿Sería condenada al ostracismo o perdonada? Los líderes de la iglesia se acercaron con amor, con amoroso perdón. Muchas veces el perdón, aunque no siempre restaura las relaciones, hay momentos en que una relación está tan destrozada que aunque el perdón cura al que ha sido herido, no puede restaurar la relación. Dios sabe, como dice ahí la lección,
Podemos tomar la decisión de perdonar, aunque nuestras emociones quizá no concuerden con esta decisión. Pero si perdonamos, restauramos un alma que el enemigo tenía encadenada. Le abrimos la puerta de la oportunidad para que Él vuelva o conozca a Jesús. Dios sabe que es imposible tomar esta decisión con nuestras propias fuerzas, pero todas las cosas son posibles para Dios. Por eso se nos dice, ahí está en la lección, por eso se nos dice que oremos por aquellos que nos han herido. En algunos casos quizá esta persona ya haya muerto, pero aún podemos orar pidiendo capacidad para perdonarla. O sea, la capacidad que en mí no haya ya ese recuerdo, ya no haya esas heridas vivas, sino que salga de mí todo eso. Si la persona que está viva pero vive lejos, en otro país, perdonemos, porque el mayor favorecido serás tú, seré yo, y viviré en el verdadero reposo con Cristo. Sin duda el perdón no siempre es fácil. El dolor y el daño que nos causan pueden ser devastadores. Nos dejan heridos, paralizados, destrozados. Es difícil, pero no imposible. Debo de aferrarme a Cristo y mirar el ejemplo de Él, que lo llevaron hasta la muerte, y Él dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Habrá recuperación si lo permitimos, pero aferrarse a la amargura, a la ira y al resentimiento hará que la recuperación sea mucho más difícil o hasta imposible. La cruz es el mejor ejemplo de lo que al mismo Dios le costó su perdón. Si el Señor pudo experimentar eso por nosotros, a pesar de que sabía que muchos aún así lo rechazarían, así también nosotros, aferrados de Cristo, perdonemos, aunque la otra parte no quiera nada. Perdonemos, saquemos de nosotros esa carga. No andemos llevando esa amargura, ese resentimiento, ese odio, no. Saquémoslo de nuestra mente y así viviremos felices, haciendo el bien a los demás. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para el día de hoy, miércoles. Nos dice: la cruz del Calvario nos atrae con poder, ofreciéndonos una razón por la cual deberíamos amar a nuestro Salvador y hacerlo el primero y el último y el mejor en todo. Deberíamos ocupar el lugar que nos corresponde como penitentes humildes al pie de la cruz. Allí, al contemplar la agonía de nuestro Salvador, al Hijo de Dios que muere, el justo por los injustos, podemos aprender lecciones de mansedumbre y humildad de mente. Contemplemos a aquel a cuya sola palabra acudirían legiones de ángeles en su ayuda, transformado en un objeto de diversión y burla, de injurias y odio. Él mismo se entregó
como un sacrificio por el pecado. Al ser vilipendiado, no amenaza. Cuando se lo acusa falsamente, no abre su boca. En la cruz ora por sus asesinos. Al morir, paga un precio infinito por cada uno de ellos. Soporta sin murmurar el castigo por los pecados del hombre. Eso está en Exaltada Jesús, página 227. El cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado de la cruz, mientras la sangre fluía de sus sienes heridas y el sudor teñido de sangre brotaba en su frente. De sus manos y sus pies caía la sangre, gota a gota sobre la roca horadada para recibir al pie de la cruz. Las heridas hechas por los clavos se desgarraban bajo el peso de su cuerpo. Su jadeante aliento se fue haciendo más rápido y más profundo, mientras su alma agonizaba bajo la carga de los pecados del mundo. Todo el cielo se llenó de asombro cuando Cristo ofreció su oración en medio de sus terribles sufrimientos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso está en El Deseado de Todas las Gentes, página 708. El Maestro del Cielo, no menos un personaje que el Hijo de Dios, vino al mundo a revelar el carácter del Padre a los hombres, a fin de que lo adorasen en espíritu y en verdad. Cristo reveló a los hombres el hecho de que la adherencia más estricta a las ceremonias y rituales no los salvaría, porque el reino de Dios era espiritual en su naturaleza. Presentó a los hombres lo que era exactamente contrario a las representaciones del enemigo en cuanto al carácter de Dios, y buscó impresionar sobre los hombres el amor paternal del Padre, quien de tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Instó a los hombres a reconocer la necesidad de la oración, el arrepentimiento, la confesión y el abandono del pecado. Les enseñó a ser honrados, tolerantes, misericordiosos y compasivos, recomendándoles amar no solo a quienes los amaban, sino a los que los odiaban y los trataban despectivamente. En todo esto estaba revelándoles el carácter del Padre, quien es longánime, misericordioso, lento para la ira y lleno de bondad y verdad. Los que aceptaron su enseñanza estaban bajo la custodia protectora de los ángeles, quienes eran comisionados para fortalecer, iluminar, a fin de que la verdad pudiera renovar y santificar el alma. Eso está en Fundamental of Christian Education, página 177. Bien, mis queridos hermanos, el Señor, a través de esta lección, nos insta a poner en práctica en mí el perdón. Mire abajo en la lección, en su lección, y se nos hace una pregunta. Se le hace una pregunta a usted. ¿A quién necesitas perdonar? ¿Será que el Señor sabe de que guardas todavía resentimiento contra esa persona? ¿A quién necesitas perdonar? Ve al baúl de tus recuerdos. Ábrelo y mira. ¿A quién necesitas perdonar? Sácalo. Sácalo del baúl. Como dice allí, si no es por el bien de esa persona, al menos por el tuyo. Perdónalo. Pon en práctica lo que el Señor nos ha enseñado. Y entonces
esa carga que has traído se aligerará porque perdonarás. Y ya no será para ti una carga porque ya se le entregaste a Cristo. Haz eso y vivirás en paz. Que el Señor te bendiga. Que pases un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.